Mira, si tienes una Biblia por ahí, me vas a acompañar al libro de Jueces, capítulo 16, amén. Y en el verso, vamos a ver, en el verso 20 nos encontramos con nuestra escritura que dice así: y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Y dice la Biblia, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Amén a la palabra del Señor en nuestros corazones. ¿Cuántos reciben esta palabra con un fuerte aplauso? Amén. Gloria a Dios. Miren, para llegar a este punto donde hemos leído esta escritura, tenemos que ir unos capítulos atrás y encontrarnos con el origen del llamado de Sansón. Amén. En el libro de Jueces, capítulo 14, nos encontramos con esto, con el llamamiento de Sansón. Yo he titulado esta palabra: a Dios gracias. No a Dios gracias, no, a Dios gracias. Porque recuerda que todo lo que te sucede en esta vida es gracias a Dios. Dios me daba una frase que hoy quiero traértela aquí a ti, y es que Dios estuvo en cada uno de tus fracasos. Amén. Por lo tanto, en tus éxitos, dale gracias a Dios también. Porque Él estuvo en cada una de tus tristezas. Él estuvo en cada uno de tus dolores. Por lo tanto, cuando alcances las bendiciones, cuando obtengas éxitos, recuerda que es todo gracias a Dios. Y miren, la escritura empieza de la siguiente manera. Me voy a quitar la chaqueta con vuestro permiso. Amén. El pueblo de Israel, como ustedes saben y ya lo hemos dicho en varias ocasiones, el libro de Jueces empieza de una manera maravillosa, empieza de una manera extraordinaria. El libro de Jueces empieza de una manera gloriosa. Empieza con un pueblo muy grande, con un pueblo cuantioso, con un pueblo muy fuerte, pero que se inclina a los pies de Dios. Y que no hacen nada hasta que la voluntad de Dios no actúe. Aleluya. No hacen nada hasta que Dios habla. Ellos pueden accionarse, ellos pueden ir, ellos pueden hacer porque tienen fuerza, porque son fuertes, porque son cuantiosos. Pero ellos no hacen nada hasta que Dios no se les demanda. Comienza de esta manera el libro de Jueces. Pero a lo largo de la historia, el pueblo empieza a perderse. Y una y otra vez, le da la espalda a Dios. De tal manera dice la Biblia que como no había rey en Israel, todo el mundo hacía lo que bien le parecía. No había rey, todo el mundo hacía lo que bien le parecía. Y fijaros cómo comienza la historia de Sansón. La historia de Sansón empieza de la siguiente manera, con esta frase, y dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Así empieza la historia, con un pueblo que se vuelve a ir en contra de Dios. Dios siempre con la ilusión de recibirles, Dios siempre con la ilusión de abrazarlos, pero el pueblo siempre con la tendencia
a darle la espalda. Y fijaros, hermanos, por tónica dominante, lo normal era que el pueblo pedía perdón, el pueblo clamaba, el pueblo en medio de la opresión pedía perdón a Dios, y Dios, que siempre estuvo emocionado e ilusionado para perdonarlos, siempre iba y los perdonaba. Pero en esta ocasión me llamaba mucho la atención lo siguiente, y es que nadie pidió ayuda a Dios. Nadie clamó arrepentimiento. Nadie le dijo a Dios: Señor, ayúdanos, Señor, perdónanos. En esta ocasión nadie, hermanos, propone ni se arrepiente. Nadie. Aleluya. Se habían acostumbrado a vivir bajo la opresión de los enemigos. Y así tenemos gente dentro de las iglesias que se han acostumbrado a vivir bajo la opresión del enemigo, que se han acostumbrado a vivir bajo la subyugación del pecado. Así tenemos gente dentro de las iglesias que no dan en sí, que se han acostumbrado a vivir dentro del dominio, Dios mío, de mi vida, de la carne, del pecado. Y fijaros ahora, al ver Dios que nadie salía clamando, al ver Dios que el pueblo estaba tan a gusto en su opresión, al ver Dios que nadie salía y que nadie oraba y que nadie pedía ayuda, el mismo Dios fue quien se accionó. Aleluya. Y el mismo Dios fue quien se movió. Atención lo que voy a decir. No hubo clamor, pero aún así Dios provisionó un líder, Sansón. En otras ocasiones clamó el pueblo y Dios puso a Otoniel. Clamó el pueblo y Dios puso a Ehud. Clamó el pueblo y Dios puso a Débora y a Barak. Clamó el pueblo y Dios puso a Gedeón. Clamó el pueblo y Dios puso a Jefté. Pero ahora nadie clama. Y Dios provisiona un líder. Aleluya. ¿Por qué? Dice la Biblia: y aunque nosotros seamos infieles, Él siempre permanece fiel. Aunque nosotros seamos infieles, Él siempre permanece fiel. Dentro de Dios estaba la obligación de cumplir con este pacto. De aunque el pueblo era infiel, Él seguía siendo fiel. Él seguía sintiéndose, dando oportunidades. Él seguía tendiendo sus manos. Y ahora, hermanos, la Biblia nos dice y nos enseña. Fijaros, que ha visto un matrimonio que no puede tener hijos. Este matrimonio tiene dificultades. Parece ser que no conocen del todo a Dios. Parece ser que no saben muchas cosas de Dios, porque se encuentra con ellos varias ocasiones y parece ser que ellos no entienden que el que está enfrente de ellos es Jehová. Y Dios les dice lo siguiente. Va donde la mamá, donde la mujer que Dios quiere provisionar a este líder llamado Sansón, y le dice: mujer, tú que eres una mujer que no puede tener fruto en su vientre, tú que no tienes esperanza ninguna, mujer, a ti te traigo una palabra de aliento. Y le dice: escúchame, de tu vientre saldrá el futuro juez de Israel. Y le dice: este
Este será nazareo, estará consagrado para Dios. Este del que yo te hablo tendrá que ser apartado para Dios. Miren, si no recuerdo mal, hay dos personas más a las que Dios llama desde el vientre. Una es Juan el Bautista y otra, hermanos, es Samuel. Sansón en esta ocasión también. Atención ahora. Juan y Samuel cumplen con el llamado. Los dos cumplen con el llamado, pero Sansón lo rechaza. Sansón lo rechaza. Desde el vientre han sido elegidos. Los dos tienen propósitos, los tres, mejor dicho, tienen propósitos. Los tres tienen llamado. Los tres tienen planes con Dios, los tres. Dos toman la actitud correcta y cumplen. Pero Sansón rechaza el llamado. Escucha, ¿sabes que Dios te respeta? ¿Sabes que Dios te respeta? Lo sabías, ¿verdad? ¿Sabes que Dios no te va a obligar a hacer algo que tú no quieras hacer? ¿Sabes que Dios no te va a obligar a estar en sitios que tú no quieres estar? ¿Lo sabes? Ahora depende de ti. Si quieres cumplir con los planes que Dios determinó contigo o decides rechazarlos. Sansón rechazó el llamado de Dios. Dios tenía planes maravillosos con él, pero él rechazó. Aleluya. Y de esto vamos a hablar hoy. A Dios, gracias. Aleluya. Mira, la frase, hermanos, que hoy quiero lanzarte y quiero decirte es, fijaros, Dios necesita, fijaros, Dios tiene la necesidad de utilizar a alguien. Aquí, en esta historia, tiene la necesidad de utilizar a alguien. Pero tiene pocas cosas. No tiene mucho con lo que elegir. Porque en esta ocasión nadie ha clamado. Cuando clamó, preparó a lo mejorcito, la excelencia. Pero ahora nadie clama, nadie pide, nadie hace nada. Y Dios tiene que utilizar los recursos que hay en el medio. Dios tiene que utilizar los recursos que hay en el medio. Aleluya. Tengo que decirte hoy algo. Dios utilizará lo roto, pero jamás en la vida va a utilizar al rebelde. Ay. Fijaros lo que voy a decir. Dios, entre el David incapaz y el David rebelde, se quedará siempre con el David incapaz. El David rebelde es talentoso, el David rebelde predica bien, el David rebelde tiene una bonita voz para cantar, el David rebelde sabe mucho, tiene mucho conocimiento, el David rebelde tiene muchos talentos, muchos recursos. El David incapaz es todo lo contrario. No sabe, no tiene, no sabe predicar, no sabe cantar. Pues Dios va a utilizar siempre al David incapaz por delante del David rebelde. Pero el problema, ay Dios mío, y esto lo vemos, mirar, Balaam y el burro de Balaam. ¿Sabéis la historia, no? El burro y Balaam. Balaam es el profeta, pero es un profeta rebelde. ¿Y el burro qué es? Es incapaz, es un burro. Pues Dios habla a través del burro antes que a través del profeta. El problema está en que el burro se crea profeta. Ay, lo voy a volver a repetir, que igual estabas distraído. El problema es que el burro se crea profeta, porque un día Dios lo utilizó. Dios usa excepciones para utilizarnos. Y a veces utilizará burros porque el profeta no funciona, porque el profeta no está como tiene que estar.
A veces Dios utilizará a lo que no es. Aleluya. El problema está en cuando el burro se siente profeta, porque un día Dios lo usó. No, es que un día subí al púlpito y los puse en puntillas. No, es que me aplaudieron todos un día que subí al púlpito. No, es que un día hice una oración y cayó una gloria. ¡Ay, qué gloria cayó! No, es que un día canté una alabanza y todos aplaudieron aquel día. No, es que un día, ten claro, esto sí, que Dios utilizará siempre antes al incapaz que al rebelde. Fijaros, y entramos en la historia de Sansón. Yo decía, en una ocasión decía, qué miedo me da el abusar de su misericordia. Qué miedo me da que, aleluya, el abusar de su misericordia. A ver cómo digo esto. Que su misericordia me lleve a ser utilizado cuando no hago lo correcto. ¿Qué miedo me da? Que su misericordia me lleve y me utilice cuando no estoy haciendo lo correcto. Es decir, ¿qué peligro hay en cuando Dios te bendice? Aún me dejan, ¿verdad? Sí. ¿Qué miedo me da que Dios me bendiga y me utilice cuando estoy en pecado? Ay, Otebel. Qué miedo me da abusar de la misericordia de Dios. ¿Sabes que hay gente así dentro de las iglesias? Que no pasa nada, chacho. Gracia, misericordia para ti, misericordia para mí, misericordia para todos, misericordia, misericordia. Pero Dios demanda santidad en medio del pueblo. Pero Dios demanda integridad en medio del pueblo. Si quieres que Dios te utilice, si quieres que Dios te bendiga, si Dios quieres que se glorifique en tu casa, tengo que lanzarte hoy esta palabra. Sé y vive en integridad. Sé íntegro delante de la presencia de Dios. Sé íntegro delante de su casa. Aleluya. Fijaros, y vamos a terminar enseguida. Sansón tiene un serio problema en estos momentos. Sansón está a punto de perder por primera vez. Sansón tiene un serio problema, y es que le ha contado el secreto de su fuerza a Dalila, y ahora vienen los filisteos ante él. Pero ¿sabes qué dice él? Fijaros la frase, lo que hemos leído. Él, cuando ve que entran los filisteos, él dice, no pasa nada, haré como las otras veces. Quiero que atiendas esto. Qué peligrosa es esta frase. No pasa nada, saldré como las otras veces. ¿Sabes por qué dice esto? Mira. Los nazareos no podían tomar vino. Los nazareos no podían tocar animal muerto. Y los nazareos no podían cortarse el cabello. Pues bien, Sansón rompió con los 3 pactos. Y el último que le quedaba era el de cortarse el cabellico. Pero él rompió con todos. Y es que, claro, mirar, en una ocasión, hermanos, tocó el cuerpo de un león muerto. Vino un leoncillo rugiendo, joven, y dice, y lo mató. Con sus manos mató al león. Después de haberlo matado, había miel en medio de ese cuerpo. Y dice la Biblia que cogió la miel, comió, y no solo comió él, también le dio a su familia, a sus padres, sin que ellos supieran nada. Estaba prohibido. Escucha, el pecado no solo te mancha a ti, también mancha a los que tienes alrededor.
Aleluya. Y ahí está comiendo, hermanos, del cuerpo de un león. No puede tocar el león muerto. No puede, pero no pasa nada, parece ser. ¿Por qué? Porque después de haber comido, dice la Biblia, que ha conseguido matar a 30 filisteos. Él decía, he roto ya un pacto. He roto ya con un hilo que me ataba a la presencia. Pero no pasó nada, porque después salí y maté a 30 filisteos. Esto es lo que él estaba pensando en este momento. En otra ocasión, hermanos, fijaros, él hizo banquete de fiesta con los jóvenes. Y según dicen los estudiosos, pues posiblemente allí rompería otro de los pactos, el no beber vino. ¿Qué pasa? Que después del banquete ha cogido la quijada de un asno. La quijada de un asno. Y dice la Biblia que se hizo una propia canción él mismo. Y dice, un montón, esto decía Sansón, un montón, 2 montones. Con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Aleluya. Él decía, saldré de esta como salí cuando maté al leoncillo y comí de su miel. Saldré de esta como salí de aquella ocasión donde fui al banquete, hice lo indebido, hice lo que no tenía que hacer y luego pude matar hasta 1000 filisteos. Pero señores, llegó un momento que se acabó. Llegó un momento que se terminó. Llegó un momento que Dios dijo, hasta aquí, Sansón. He aguantado que rompieras todos los hilos que te ataban a mí, pero has roto el último. Estás completamente fuera de mi presencia. Quiero que me entiendan esto y quiero que el Señor me dé la facultad para poder explicártelo de una manera gloriosa, para que lo entiendas, ¿vale? Mira, os voy a hacer una pregunta. Os voy a hacer una pregunta y quiero que ustedes tal vez no me la respondan, la mediten. La gracia de Dios es infinita e ilimitada. ¿Sí? Yo hubiera dicho ahí un amén. Es infinita e ilimitada. Es decir, si su gracia dijéramos que no es infinita e ilimitada, creo que estaríamos en contra de las cosas de Dios. Romanos 5:20 dice, donde abundó el pecado, sobreabundó su gracia. Dios es inmutable, es decir, Dios no puede cambiar, ni puede cambiar nada de Él. Pero aunque su gracia no se agota, atención a lo que voy a decir, sí tiene un límite en cuanto a su efecto en nosotros. Su fuente de gracia es infinita, pero en cuanto a efecto a nosotros, sí cambia. Ay. Dice la Biblia, 2 de Corintios capítulo 6, verso 1, dices, no recibáis en vano la gracia de Dios. Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo. Y Génesis 6:3 dice, mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre. Ay, Dios mío. La gracia puede ser ignorada, rechazada o mal usada. Shh. Hay gracia para ti siempre. Siempre hay gracia para ti. Hay gracia, mira lo que voy a decir, hay gracia hasta en el Antiguo Testamento. Hasta en el Antiguo Testamento hay gracia. Shh. Mira lo que voy a decir. En la gran tribulación hay gracia. Hay gracia siempre. Pero tú debes de saber usarla. Sansón rechazó el llamado.
Tú puedes rechazar, puedes mal usar o puedes ignorar su gracia. Y cuando tú te vuelves en completo en contra de Dios y niegas su fe por completo, la gracia ya no puede tener efecto en tu corazón. Dice la Biblia: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que confiesa y se aparta de éste hallará misericordia. ¿Quién halla misericordia? El pecador que peca todos los días a propósito, ¿quién no tiene misericordia? El pecador que practica un pecado día a día, ¿quién no tiene misericordia? No, obtiene misericordia el pecador que se arrepiente de sus pecados. El pecador que deja atrás sus pecados. El pecador que deja de practicar sus pecados. Ese tiene misericordia. ¿Sabéis por qué os digo esto? Porque yo me hice una pregunta y dije: Señor, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Si Sansón ya había roto el pacto contigo durante otras veces. Lo ha roto varias veces. Pero sabes, en el último pacto acabó de romper el hilo que lo estaba sujetando. ¿Sabes qué es el cabello? El cabello representaba la consagración. La consagración. Sansón ya no venía arrepentido en ningún momento. Sansón ya no se acercaba a la intimidad en ninguna circunstancia. Sansón no regresaba a la casa de Dios en ningún momento. Por lo tanto, Dios, dice la Biblia, y se apartó de él. No lo digo yo, lo dice la Biblia, dice: y Dios se apartó, o el Espíritu de Jehová se apartó de Sansón. Por eso yo decía: a Dios, gracias. Porque no es por tus recursos, no es por tu fuerza, Sansón, no es por tu cabello, no es porque eres un fiera, no es porque no hay quien te aguante, no, es por Dios. Si has derrotado a los filisteos, es por Dios. Aleluya, si has derrotado al león, es por Dios. Pero ahora, Sansón, esperas que vas a salir otra vez victorioso. Pero es que Jehová ya no está en medio tuya. Y es que cuando Dios ya no está en medio de nosotros, ya no hay victoria. Porque la victoria está garantizada si corres de la mano de Jesucristo. Cuando entiendes que Él es el que pelea tus batallas, cuando entiendes que Él es el que pelea tus guerras, cuando entiendes todo esto, es entonces cuando entiendes que la victoria siempre estará en tu casa por encima de todas las adversidades. Sansón decía: saldré como las otras veces. Pero señores, lo han atado, le han quitado los ojos. No puede hacer nada. Y aquí tenéis que disfrutar de lo que voy a decir. Mira, está atado. Ya no depende de sus fuerzas. Él ya no puede hacer nada. Él ha entendido, no puede hacer nada. No puede ver. Está incapacitado por completo. No puede. Hermanos, hasta aquí ya está. No puedo. Sansón no puede hacer nada más. Y dice la Biblia. Dice: y entonces clamó Sansón. Aleluya. Y entonces clamó Sansón. Lo entendió Sansón. Aleluya. Lo entendió Sansón, hermanos, que cuando mató a los filisteos no fueron sus fuerzas.
Entendió Sansón, hermanos, que cuando mató al leoncillo que venía rugiendo delante de él, no era sus fuerzas, lo entendió. Dice, y clamó a Jehová, porque esto garantiza las victorias. Que le clames a Él, que le busques a Él. Necesitamos volvernos a Dios. Pero si voy al culto todos los días, sí. Pero si echo la ofrenda, sí. Sí. Pero si practico los rituales religiosos, sí. Pero ¿cómo estás? ¿Cómo vives? ¿Cómo te encuentras? Pregúntatelo a ti mismo. Yo no te digo nada, porque yo no les conozco. Yo les conozco en el ratico del culto. Pero fuera del culto yo no sé cómo son ustedes. Igual que ustedes no saben cómo yo soy. Esto es así. De tal manera que a veces no nos conocemos ni siquiera nosotros mismos. Esto nos ha pasado en alguna ocasión. Que dices, Alma, que pasa algo y actúas de una manera que nunca hubieras imaginado que tú podrías actuar así. O que has dicho una palabra que tú nunca hubieras imaginado que podría haber salido de tu boca. Pero Dios sí te conoce. Dios sí sabe quién eres. La había mangado fuerte, hermanos. Sansón la había mangado fuerte. Pero los oídos de Jehová siempre estuvieron dispuestos a escuchar la oración arrepentida de Sansón. A mí esto me hace mucho bien, porque sé que a veces fracaso en muchas ocasiones, porque sé que a veces rompo hasta el último hilo que me tiene atado a la presencia del Señor. Pero me da esto mucha alegría entender que si yo vengo a los pies del crucificado, Él me perdona, que Él está dispuesto a escucharme, que Él está dispuesto a restaurarme, que Él está dispuesto a sanarme el alma, que Él está dispuesto a cambiarme por completo. Por eso, iglesia de Zumárraga, y termino y te digo en esta tarde, hay gracia de Dios para ti. Hay gracia de Dios para ti. Hay misericordia de Dios para ti. Hay misericordia de Dios para ti. Pero debes de correr arrepentido a los pies de la cruz. Hoy es el día. Esta es la tarde. Este es el momento. Esta es la ocasión. A Dios, gracias. Tus victorias son gracias a Él. ¡Aleluya! Ven corriendo. Ven corriendo a arrepentirte a los pies del Cordero. ¿Qué les parece, hermanos, si entonamos una alabanza? Apagamos esas luces. Y ahora